se cumple el primer aniversario de la tragedia de Jet Set. ¿Qué decir de esta catástrofe? ¿Qué decir de esta situación que nos marcó a todos? A muchos de manera directa, a otros de manera indirecta. Y esos vestigios serán, no serán olvidados, no serán superados jamás. Los que tienen heridas físicas, emocionales, a los que se les murió familiares, a los que estuvimos en contacto con el trabajo. Esto será inolvidable. Ayer el movimiento Justicia para Jet Set empezó los actos conmemorativos frente a lo que fue esa discoteca. Yo voy a hablar solo de un punto en, en este hilo, y es de las grandes ausencias ayer en ese evento. Es increíble que a esos actos de conmemorativos no fue un político trascendental de este país. Fue un solo diputado y fue de la oposición, exceptuando la diputada hermana de Ruby, Lidia Pérez, que estaba ahí. Ni siquiera porque esa señora es diputada que perdió su hermano, sus colegas diputados se solidarizaron con ella yendo a apoyarla a ese evento. No fue un senador, no fue un alcalde, no fue un regidor. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Se van a morir si lo vetan en una cadena de comunicación. Que no creo que ocurra porque ustedes hubiesen ido ahí. No fue un político de importancia. No fue un funcionario de este gobierno. Pero tampoco fue un exfuncionario de los pasados gobiernos. Pero señores, ¿pero y cuál es el miedo? ¿Cuál es la paranoia? Por Dios. ¿Por qué cuidamos más un voto, un espacio en una emisora que a la propia gente? ¿Por qué nos petrificamos así? Hago el énfasis porque como los acusados, Antonio y Maribel, Antonio dueño de una cadena de emisora, pero tampoco yo creo que porque un político fuera ahí, lo iban a vetar de una de esas emisoras. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Pero y esa maldita cobardía, por Dios. Pero los otros ausentes, no solo la política. No fue Zulinka Pérez, la hija de Ruby Pérez. No fue. No fue la esposa de Octavio Dotel. Por decir los grandes ausentes. Eduardo Estrella, usted que perdió a su hijo ahí, aunque sea funcionario de este gobierno. Usted no pasó por ahí. La misma señora Grullón. Pero ¿y por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso, señores? La reflexión está ahí. El que se murió se jodió, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Los humanos, no voy a decir el dominicano, porque es que yo vivo, yo no he viajado a ningún lado. Bueno, he ido a algunas cositas, sí, pero bueno, el dominicano le da más importancia a algo de ventaja que pudiera tener o a no perder cierta favorabilidad que a la vida misma. Ahí está la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué tanta cobardía? ¿Por qué tanto silencio? Political. Señora Pamela Rojas. Political. Señores, en esa misma línea es imposible un día como hoy no hablar precisamente de Jet Set. Ayer yo, por ejemplo, como mucha gente, he visitado la zona cero muchas veces, aún después del 8 de abril del 2025, pero el día de ayer tenía una sensación diferente, o sea, todo el que estuvo ahí yo creo que pudiera estar de acuerdo conmigo a que se sentía algo diferente porque es como que ese día, a esa hora, ya mucha gente estaba en la zona justamente hace un año buscando a sus familiares. Y ver todo el tiempo que ha pasado y volver a ese punto, es como que el tiempo vuelve a detenerse. Es algo, señores, estar ahí, haber vivido todo lo que pasó ahí es irreal. Yo sigo manteniendo la misma palabra, es alucinante, es como que esto de verdad está pasando. Yo recuerdo cuando yo llegué a la zona cero del Jet C hace justamente un año para la cobertura, llegué como a eso a las 9 10 de la mañana, yo no pude ni siquiera hacer una entrevista, yo hice una entrevista un mes después.
Yo me quedé parada frente documentando todo y no pude hablar absolutamente con nadie porque es que era alucinante lo que se vivía ahí. Yo vi pasar frente a mí camillas tapadas de personas que evidentemente ya estaban fallecidas, no sé cuántas, tengo los videos que de verdad que es una cosa increíble y uno se queda con un poco de cada historia. El periodista es un poco de cada historia, de cada trabajo que hace, de cada cosa que conoce. No hay esa cosa de que un periodista se desconecta, de que tú hiciste un trabajo y te olvidaste. No, tú te quedas con un poco de cada testimonio porque habría que ser muy insensible para no quedarse con un poco del dolor de la gente. En este proceso, uno de los casos que yo quisiera destacar, porque me impactó el día de ayer, es el de Remberto Durán, que fue, señores, la primera persona herida dentro de Jet Set, porque es la persona a la que le caen unos escombros antes de que comenzara el concierto de Ruby Pérez. Eh, Fue al baño, Gregory, el colaborador de Jet Set que conocía a todos los invitados, que coordinaba los eventos, le dijo que fuera al médico, pero él no quiso. Llegó a su grupo sentado con su esposa y la esposa le dice, ¿tú quieres ir al médico? Él no quiso dañar la fiesta y se quedó. Señores, y al día de hoy, él perdió a su esposa, que murió en el impacto, se le desprendió el corazón, madre de 3 niños, 3 de sus hijos, él tiene más, pero ella era la madre de 3 de sus hijos, los más pequeños, 11, 13 años, 2 varones que ha lidiado de manera psicológica para tratar de que esos niños salgan de ese trauma que tiene y no ha sido posible, no quieren ni siquiera retomar las actividades que hacían antes. Eh, y entre ellos también hay una niña de 7 años. La niña le había dicho el día que iban a Jet Set que por favor a la mamá que no fuera a la fiesta, que se quedara. Y la mamá le había dicho que era la última porque había comenzado una serie de negocios y se iba a dedicar a eso, iban a dejar de ir a Jet Set. Ellos eran clientes habituales de Jet Set. A esa altura de abril ellos habían ido más de 10 veces cada lunes porque eran fijos. Ese día, por otros temas que no tengo que conversarlos aquí porque él no lo ha dicho necesariamente públicamente, pero ese día él había hablado con Espaillat porque tenían cierta relación. Habían hablado unas 3 veces estando Espaillat en Las Vegas y después que ha pasado todo esto, nunca ni siquiera recibió una llamada. O sea, es una cosa tan increíble. Él contaba que el momento más difícil había sido, yo creo que todos recordamos, señores, una imagen que yo estoy segura que a todos nos impactó, fue el tema de los vehículos que quedaron en Jet Set. Toda esa fila de vehículos en la feria ganadera, de toda la gente que murió ahí, de verdad que solamente recordarlo se le arruga a uno el corazón, porque es como la evidencia de que nosotros somos nada y nos vamos y no nos llevamos nada. Y ver todos esos vehículos que quedaron ahí, él decía que lo más difícil fue el lunes siguiente a la tragedia, cuando le llevaron el vehículo a la casa de su esposa, que la niña le dijo, papi, llegó mami, por fin. Y él no sabía qué decirle a su hija. Ese señor carga el dolor de haber perdido a su esposa, del trauma de sus hijos, de sus lesiones. Una varilla en la cabeza, una en el pie, 6 cervicales rotas. O sea, carga encima el peso de todo eso y también una ligera culpabilidad por no haberse ido ese día y evitar que su esposa muriera. Y peor aún, él mismo ha dicho, hubiese preferido que me hubiese matado ese escombro que cayó porque quizás la fiesta se hubiese suspendido. Entonces, ayer los vi allá en primera fila, la familia completa, la madre de la mamá también, una señora ciega con procesos médicos, y verlos en la primera fila de espalda y ver a la niña. Yo que tengo 2 niñas, de verdad que yo no les puedo describir lo que es ese momento. Y si uno se siente así, desde fuera de la tragedia, lo que ha pasado a esa gente afectada directamente, que perdió mamá, papá, hijos, hermanos, es que no tiene descripción alguna, de verdad. Y yo creo que es válido de que nosotros no olvidemos la tragedia. Mientras resuelven su tema en la justicia, a nosotros nos corresponde no olvidar lo que pasó ahí y sobre todo que no se vuelva a replicar bajo ningún concepto, porque es que es tan irreal precisamente porque eso no debió pasar. Una madre que perdió a su única hija en Jet Set. No fue solamente Melba Grullón que perdió a su única hija, hay otros padres también que perdieron a sus únicos hijos, que también eran sus únicos sustentos, sus única compañía. O sea, es que de verdad no hay manera. Y yo me caracterizo como periodista por tratar de ser objetiva en todo, pero a veces hay cosas que uno no puede evitarlas y por eso mi línea ha sido desde hace un tiempo y la mantengo con el tema de Espaillat, porque es que todos tienen el mismo sentir. Uno de los testimonios también, el señor Navarro, que lo entrevisté en el cementerio, en la tumba de su hijo. O sea, yo no le puedo explicar a ustedes lo que se siente, revivir esas historias de cerca con esa gente.
Y cuando ellos dicen que si por lo menos se le notara un poquito de empatía, un poquito de y si es verdad, porque yo creo que no puede ser una gente tan inhumana que no lo sienta, es posible que lo sienta, pero déjelo ver, esa carta está fuera de lugar, ¿usted sabe por qué? Porque cuando yo leo esa comunicación de ayer y yo que lo he visto desde el primer día que llegó de la Procuraduría al Palacio de Ciudad Nueva, que le he visto la actitud, que le he visto el semblante, no corresponde, o usted es un mago de la actuación, no corresponde, no corresponde, entonces seguir en pie de lucha, esperando que la justicia al final del día haga algo con esa gente. Si son 2 días que le van a dar de cárcel, bueno, pero que se la den, que ellos sientan que por lo menos no pasó en vano. Y otra cosa, a propósito del comentario de Hansel, que yo sí tengo una respuesta a eso, porque de muchos de esos funcionarios, yo personalmente, responsablemente, he escuchado decir, bueno, es que me han aconsejado que tienen muchos medios, que si quiero tirármelos encima. O sea, qué cobardes son, de verdad, son unos cobardes todos. Todos, da mucha vergüenza que ni siquiera, carajo, pudieron declarar un día de duelo nacional en conmemoración de esas 236 personas que murieron ahí. Presidente, el mensajito lo están esperando todavía también. Political. Señor Jonathan Familia. Political. Antes de ir al punto, quiero reconocer la intervención del secretario general de la Liga, Víctor de Asa, a Santo Domingo Norte, después de haber sido declarada en estado de emergencia por el gran cúmulo de basura. Pero, Hansel, yo no sé si tú recuerdas las veces, hace aproximadamente 6, 7 u 8 meses, que yo le decía al PRM textualmente que la municipalidad estaba en crisis, que ellos eran los dueños de las principales alcaldías y que la municipalidad estar en crisis, a ellos les tocaba mayor cuota de responsabilidad. Que qué hacía Víctor de Asa aspirando a presidente cuando la municipalidad estaba tan en crisis. Y andaba Víctor de Asa por ahí por los pueblos, con una precandidatura, una aspirante a precandidatura. Tomó la decisión, no escuchó y se retiró de la candidatura. Entonces, tuvieron que intervenir a Santo Domingo Oeste. La Liga tuvo que intervenir al oeste por el gran cúmulo de basura. Y ese municipio se estaba pudriendo en basura, literalmente. Ahora 2 meses después, tuvieron que intervenir el norte, porque también tiene un gran cúmulo de basura. Entonces, hay que esperar que los municipios estén podridos en basura. Hay que esperar que la gente tenga la basura al cuello para que la Liga cumpla su función. Artículo 105, asesoría, acompañamiento técnico de los municipios. Yo no manejo ninguna información comparado con la que maneja la Liga, con la que maneja el secretario general de la Liga. Y yo vengo mirando eso hace como un año, que la municipalidad está en crisis. Han intervenido 2 de los ayuntamientos más grandes de República Dominicana, que entre los 2 deben recibir aproximadamente entre 5,000 y 6,000 millones de pesos al año. Y la Liga tiene que intervenirlo porque la gente tiene la basura al cuello. Hay que esperar que llegue ese momento. Hay que esperar que la sangre llegue al río. No, usted debe ser un visionario. Usted debe intervenirlo antes de que la gente se esté comiendo la basura. Vamos a poner el ojo en el desarrollo de la municipalidad. La municipalidad es el brazo más cercano que tiene el Estado con el ciudadano. Si dejamos la municipalidad suelta, en manga por hombro, entonces el avance que debe tener la sociedad nunca lo vamos a poder palpar. Political. Señor Manuel Rojas. Political. Miren, ante el evento de la lluvia, de todas estas lluvias que hemos tenido desde ayer, con unos niveles de precipitaciones, señores, que han alcanzado 400 milímetros en algunas zonas. El presidente de la República estuvo reunido en el COE con los organismos de socorro y, cómo no, también se reunió con los organismos que establece el protocolo ante estos eventos
en aras de ir a un auxilio de los más afectados. El plan social, que ahora se llama DASAC, es un nombre que a veces uno hasta un poquito complicado para recordarlo. Y cómo no, con todas las demás instituciones, también la alcaldía del distrito, para comenzar no, desde la madrugada está en eso, auxiliar a los más afectados. Uno lamenta que este tipo de situaciones se den, son eventos atmosféricos, incluso estábamos viendo declaraciones de meteorólogos como John Morales, que dice, incluso también la NASA dice que cada vez habrán, por el cambio climático, los tiempos de la niña serán impactadas por lluvias casi impredecibles en algunos momentos, fruto de estas situaciones que se han dado en el mundo. Y cuando lleguen también los tiempos del niño, los niveles de calentamiento y de sequía también serán implacables con la humanidad. Nosotros, que somos un país, como escribió nuestro poeta Pedro Mir, en el mismo trayecto del sol, somos un país que está en el trayecto de los huracanes y que por lo tanto también todos los eventos atmosféricos pareciera que tuvieran un enamoramiento con esta isla, porque cada ocasión más eventos atmosféricos nos impactan. Hay que seguir invirtiendo en saneamientos de cañadas, hay que comenzar un protocolo serio para ir trabajando en el sistema de drenaje. Si bien es cierto que los niveles de lluvia que han impactado en las últimas horas, no hay sistema de drenaje en el mundo que pueda drenarlo, pero en algún momento vamos a tener que retomar estas conversaciones. Es un proyecto de nación. Por otra parte, señores, miren, los martes son los días que se toman de referencia para el precio del petróleo. Gracias a Dios, en la intervención de China, de Pakistán, esta guerra en Rusia y Ucrania, tenemos un compás de espera por lo menos de 10 días, donde se van a sentar los actores para buscarle una salida definitiva. Pero los martes es el día que se toma de referencia para el precio del petróleo. Ayer el precio del petróleo estaba en $115. Hoy, por lo regular, por lo menos ha estado fluctuando, anda en los $92, una caída estrepitosa después que se anunció este pare, ese es el fuego. Pero el precio que se va a poner de referencia para el viernes para fijar los precios es de $115. Por lo tanto, el gobierno que asumió la semana pasada el costo total de los aumentos tuvo que invertir unos 1.920 millones de pesos o sacrificar para subsidiar los combustibles. En caso de que el gobierno decidiera nueva vez esta semana asumir los costos, que yo creo que sí podría hacerlo, porque si se prolonga este diálogo, el petróleo va a seguir, o pretende uno que siga disminuyendo o estableciéndose los precios normales. ¿Bajo otro punto? Bajó 18, el petróleo bajó desde que se anunció el cese al fuego. En los primeros 5 minutos bajó un 20%. 20% en 5 minutos. El Dow Jones se disparó hoy y ha aumentado alrededor de 1.600 puntos. Por lo tanto, si el gobierno decidiese esta semana asumir los precios en subsidio, estaríamos hablando que va a tener que dispensar de sus arcas alrededor de 2.500 millones de pesos. Yo entiendo que en esta ocasión podría asumirlo o total o parcial, de cara a que la ciudadanía no ve impactado en sus bolsillos los embates del precio del petróleo. Political. Rel Uzeta Molina. Bien. En este país hay tantas cosas que llenan a uno de indignación y que definitivamente hacen que uno hasta se le olviden muchas veces valores y principios muy arraigados que uno tiene desde pequeño, que trae desde pequeño. Y esto lo digo por el abogado y coronel Ambioris Arnaud.
Este señor, defensa del coronel Fausto Madet, calificó de rabandola y borrachona a la joven Charlize Hernández tras dictársele prisión preventiva al señor Madet. Yo quiero que ustedes escuchen las palabras de este señor y después voy a decir algo al respecto, pero vamos a escuchar. Sin embargo, hoy se... Buenos días. Hoy el prestigio del coronel Madet Ramírez está en tela de juicio por una rabandola de los Minas, borrachona. A las 3 de la madrugada estaba dentro de un carro apagado en compañía de otra persona. Sin embargo, hoy se quiere crucificar al revés, es decir, con la cabeza para abajo, al coronel Madet Ramírez. Lo cierto es que los Minas va a llorar lágrimas de sangre con la ausencia de ese coronel. Además, se ha querido pedir sanciones excesivas. Y yo quiero decirle que de conformidad con la... Ahí él está hablando. Y ese tollo de abogado también es coronel. Sí, además, es abogado y coronel. Este señor, y yo decía ahorita que a veces a uno se le van los principios porque mi papá me tiene prohibido maldecir, pero es que no le puedo decir bendito. Este bendito señor está revictimizando a una joven que fue víctima de este señor que la maltrató de una manera descomunal. Porque ella estaba bebiendo, porque estaba divirtiéndose en un lugar. Por eso. O sea, al día de hoy todavía no hay una razón lógica por la cual este señor actuó como actuó. Y aún así, usted, señor abogado, está defendiendo lo indefendible. Y la víctima, usted le está insultando. Y no solamente le está insultando, o sea, que está agrediendo la nueva vez. Usted es igualito que su defendido. Peor. Y le voy a decir algo, por si usted no lo sabe, porque quizás, como veo que usted tiene unos cuantos años y al parecer vive en la ultratumba, por si usted no lo sabe, del señor Madet han salido muchísimos videos maltratando a la ciudadanía. Cuando se supone que ustedes, y lo incluyo a usted porque se supone que usted también es, no sé si asimilado o qué, de la policía, ustedes están para proteger a la ciudadanía. Y yo lo decía el otro día, cuando yo veo un policía, yo me mando a correr. Porque a veces no sé si es más delincuente que cualquier delincuente del barrio. Y con ese accionar y ese comportamiento de usted, demuestra que mi teoría no está tan alejada de la realidad. Ojalá que ahora usted también sea objeto de demanda. Porque usted lo puede ser. Usted está faltando gravemente el respeto a una joven que ha sido víctima de un animal, igualito que usted. Mira, le está faltando el respeto a la joven, le está faltando el respeto a su profesión de abogado y le está faltando el respeto a su cliente. A mí así no me defienda. ¿Qué manera? ¿Qué tollo de abogado es ese? Pero además, esa muchacha pudo estar delinquiendo, que no era el caso. Y no justifica No nada. justifica. Llévese la Ese presa, llame a una patrulla. Exacto. Vamos a una patrulla. ¿Usted quiere defender? ¿Usted mismo policía? Llévese a la presa. con un puntuario que tiene ese coronel, Está que bien, no es pero el único caso si está ese. delinquiendo, que no es el caso, que no era el caso, arréstela. Pero Porque hasta ahí que De, usted llega. de hecho, para No, el uso proporcional de la fuerza, las patrullas siempre andan con mujeres. claro. Pero oye esto, Pero ese tollo de abogado, si a mí me pasa algo. No, pero que se quede con él. No, pero O sea, mira, No lo Sí, cambie. que se quede con- dame el nombre del abogado para que no me defienda. pero Por si escucha. acaso. Pero me él pasa tiene algo. Andrés otro Arno. también. Pero escucha él tiene esto. otro payaso también, que es mi estimado. Sí, porque es que los payasos se Bunel juntan. Ramírez, Merán. Bunel Ramírez. Ah, no, De no, San Bunel Juan. Ramírez, No mi puedo decir estimado eso. Bunel. No puedo decir eso de Burnett. No, no, Ok. no. Sí, pero Bunel se atrevió a decir. ¿Qué dijo Señores, miren, mi estimado Que vino aquí Bunel Bunel, Ramírez ¿no? Merán, Sanjuanero. un abogado de Santo Domingo Oeste, Oeste, claro. él dijo, no, que es IA.
Señores, yo no critico ¿Es qué? que eso era IA. Y lo que pasó en una vez Entonces, en un desalojo yo también. no critico. con Uno a veces otros uno de- quiere a veces defender Yo los no amigos, ayudan, pero no no nos ayudan. no critico la estrategia de ningún abogado. Pero eso no es estrategia, Yo eso es no la payasada. Eso no es critico. estrategia, ¿no? Ahora, Es una estrategia. mi amigo Bunel, usted me excusa, pero eso deja de ser una estrategia y cae en payasada. Payasada. Que los payasos- Pero, rayen la payasada. pero menos mal que este boqueburro. ¿Boqueburro? No, Un tollo de abogado, sí, ese sí. El Talambiori. El tollo de abogado es un boqueburro. Es un boqueburro. Lo demostró. Sí, Él sí, está sí. haciendo su Dile trabajo. respetuoso. No, No, haciendo no, su no, trabajo, no, hablando no, esa Una pendeja, cosa- maltratando a la víctima de nuevo. Jonathan, no Victimizando. me digan a mí que él está haciendo su trabajo. Una No, cosa no, es hacer pero el dile trabajo. boqueburro. Dile No, boqueburro. Boqueburro. Maltratar a Dile- una dile mujer. respetuoso. No, boqueburro. No, bocaguá, no, boqueburro. Ella debería someterlo también. a él. Someterlo, claro que sí. Y no Seguro. solamente eso. ¿Tú sabes qué es lo grave del Hola. caso? Que él cogió, o sea, a ella cogieron. ¿Pero por qué tú te estás riendo? Porque es un boqueburro. Yo me estoy riendo. El abogado. Es por la Deja el expresión de micrófono a boqueburro. Jonathan. Por la expresión No, mía, es que yo se me ríe. estoy Por la expresión riendo. mía. Porque cómo va a ser, señores, miren, Boqueburro. usted va 4 o 5 años a una universidad, Se supone. usted se forma, usted le Eso está, no es va. más, la clase jurídica de República Tú Dominicana no sabes debe si se graduó. repudiarlo. Tú no sabes si se graduó No, por se correspondencia. Ese- A través de no gente. importa. Ese tollo de abogado, Mira, ese debe tollo de abogado repudiarlo. conoce la O. Oye, hay Mira, profesionales que se hacen a través de Mira, correspondencia. Tú mira. lo sabes. Y hay profesionales con títulos falsos es también. algo Y nada más, tan no agravante doctores. que él dice muy claro que la joven estaba, o sea, estaba bebiendo, estaba cometiendo actos ilícitos, pero resulta que la joven se la llevaron presa en la patrulla y la dejaron Claro, de camino. y dándole gol. Eso La es lo que, dejaron de camino porque no tenían nada en contra mira, de ella. eso lo que demuestra es que si usted es una persona violenta, mala, perversa, no importa los estudios que usted tenga y el rango que ostente. Si usted es un maldito, un desgraciado, usted lo va a hacer siempre, aunque se gradúe de abogado, se gradúe de lo que sea. Y ese boqueburro, abogado Ambiori, demuestra que él y el coronel Fausto Mader Ramírez Son de la son misma dos rata. perversos Son de la dos misma ratas de la calaña. misma cloaca. Son dos ratas de la misma cloaca. de la así misma es. cloaca. Dos ratos. Political.